Nosotros quisimos darle un poquito la vuelta a este tema porque hemos estado efectivamente viendo, lamentablemente, algunos operativos que se han estado haciendo, tipo Operación Daisy, cuando uno hacía para los... ¿Daisy? ¿Sí? Daisy, para los temblores, para los terremotos, pero hemos visto que lamentablemente en algunas escuelas ya se están haciendo para las balaceras. Lo hemos conversado harto, lo hemos visto muchísimo en las noticias y evidentemente es un tema que nos preocupa, pero también nos ocupa mostrar otras soluciones, otras fórmulas que permiten que la educación siga desarrollándose y por supuesto se desarrollen todas las niñas y niños de nuestro país. Y vamos a hablar más de educación hoy. ¿Ustedes saben cuál es el mejor sistema educacional del mundo, el que le va mejor que a ningún otro país? No. O sea, sí, pero decílo vos. Sí, porque es el porque mismo es país que estudiosa nos ella, dice porque eso. vio la pauta. Obviamente, Finlandia. Finlandia tiene un sistema educativo que está en los rankings más altos en términos de calidad. Mira. Y los niños entran al sistema formal de la educación a los 7 años. 7 recién. A los 7 recién. Tienen menos horas de clases que nuestros niños. Tienen más vacaciones que nuestros niños. Muy poquitas tareas y no hacen exámenes. Algo están haciendo bien. Sí, pues. Realmente Y bien. dista bastante de lo que estamos haciendo nosotros. Exacto. Y les va excelente en esta prueba o estudio PISA a nivel mundial respecto al nivel de educación que tienen. Y no solo de la educación de conocimiento, sino que es una educación integral que involucra también la lucha contra el bullying, armar a una persona emocional, cognitiva y moralmente íntegra. Eso es lo que pretende. Y son iniciativas que son copiadas en todo el mundo. Muchos países han empezado a copiar a Finlandia. Y en Chile también se hizo un plan piloto con 39 escuelas de niños de quinto y sexto básico, en términos del bullying, por ejemplo, y los efectos han sido muy, muy positivos, los retrocesos en cifras de victimización y aumento en las cifras de denuncias. Porque lo que hace el sistema finlandés en el caso del bullying, ya vamos a volver también a lo de educación, es que tratan con los testigos, no con el que hace bullying ni con la víctima, sino que con los testigos, con los otros compañeros de curso para que ellos intervengan. Y eso les ha resultado mucho mejor. Y además que lo hacen a través de videojuegos. Videojuegos, Que es mucho más interactivo. aprenden a ser empáticos, aprenden a actuar y cómo hacerlo bien en un caso de bullying para no empeorar la situación y salvar al compañero que puede estar siendo víctima Oye, de estamos hablando de, porque la gente de repente dice, Finlandia, pero ¿por qué me ponen el ejemplo de Finlandia si nosotros estamos tan lejos? No, este ejemplo que está relatando la Margot y la Yamila tiene que ver con escuelas que además son vulnerables, son 39 escuelas que son de muy bajo ingreso sus estudiantes y por lo tanto estamos viendo que hay resultados en la práctica, ¿no? Con ciertas metodologías que efectivamente funcionan y estamos hablando de cursos que además, no sé, bueno, yo me acuerdo de mi hija en quinto, sexto básico, empiezan a tener una personalidad más fuerte los niños, empiezan a hacerse escuchar más en la sala de clases. Hemos visto muchos episodios de bullying, como lo decía la Margot, pero también de violencia en las salas de clases, porque los niños son un poquito más grandes en quinto y sexto básico y por lo tanto el aprendizaje uno diría, bueno, es más crítico, es más difícil, no aplica, por ejemplo, para niños de esa edad. Sí, aplica y con un ejemplo concreto. Entonces yo creo que ahí está el valor. Ahora, en cifras en Chile hay aproximadamente 6.000 casos de bullying. Es una cifra alta y el 50% de eso se produce en la región metropolitana. Es donde más 60%. fuerte... 50%. 50%. 50% de eso. Y el tema es, miren, el principal tipo de bullying es el sexual, un 18,4%. Lo sigue el físico, con un 8%, el psicológico con un 6%, siendo la principal causa en el psicológico la apariencia física, la nacionalidad, raza, color de piel y religión. Algo estamos haciendo mal al educar a nuestros niños en la convivencia. Extranjeros que han llegado. Bueno, yo creo que también tenemos que tener súper en cuenta que este modelo contra el bullying que estaba comentándonos la Margot tiene un acercamiento también bien interesante porque afianza la relación no solo de quienes son víctimas de bullying, sino que también entre profesores y apoderados, porque también no nos olvidemos que existe un nivel de violencia muy, muy extremo a veces con los mismos profesores. ¿Cuántas veces hemos visto en las mismas redes sociales cuando se viralizan videos donde son los mismos estudiantes quienes también atentan a veces contra la labor educativa de los docentes? Y claro, a medida que van creciendo
quizás a veces se van poniendo más violentos, entonces es súper importante seguir recalcando esas relaciones, la relación del docente con el apoderado, es muy, muy importante fortalecerla. Y hay otra cosa importante que tiene que ver con la preparación de los docentes. Muchas veces, y eso lo dicen los mismos profesores que nos escríbanos ustedes también a #HoySeHablaTVN en nuestras redes sociales, dicen la carga que de pronto tienen los profesores a cualquier nivel es muy alta. Generalmente cuando hay, por ejemplo, actividades extraprogramáticas en los colegios que son impuestas por la dirección del colegio, los profesores después tienen que apurarse mucho en pasar los programas del ministerio, ¿no es cierto? Todas las materias que tienen que pasar los niños, hay poca flexibilidad para ellos, entonces también el trabajo con los profesores es fundamental para que ellos también puedan hacer su trabajo como corresponde, tener cierta holgura para poder pasar esas materias, entonces también que esto venga de la dirección de los colegios como una política integral es súper importante y involucre también a los papás, que ahí también tenemos otro factor que es fundamental. Es bien interesante porque ellos ven a los profesores como agentes de cambio. Claro. Ese es un rol súper importante. Y a los alumnos los ven como activamente participando, no solo recibiendo. Y como tú dices, los profesores son aliados de los padres. Y esa es una visión súper importante que hay que cambiar, porque hay muchas veces cuando los apoderados creen que los profesores son los cuidadores y que los colegios son un lugar donde los niños tienen que ir no solo a aprender, sino que también para que te cuiden al hijo mientras tú haces otras actividades. Y los establecimientos educacionales no son eso, los profesores no son niñeros para que vean a los niños, sino que son los encargados en entregarle las materias y por supuesto que entregarle miles de enseñanzas. Entonces también hay que cambiar un poco ese chip, que yo creo que la pandemia también dio harto como en eso. Oye, el ministerio también se tiene que poner las pilas porque el bienestar, por ejemplo, el modelo finlandés es súper importante, ya lo estábamos diciendo, tienen menos horas de clase, quizás una carga que es menor. Tantas veces hemos escuchado campañas de los apoderados para que se termine con las tareas, con las pruebas. No sé, niños que, por ejemplo, van a enfrentar este feriado que probablemente se van a tener que pasar encerrados haciendo tareas. Ese es un modelo como bien antiguo, ¿no? Y en Finlandia, en estos modelos finlandeses que se llaman la metodología finlandesa, la verdad es que el bienestar del estudiante está en el centro, también la participación del estudiante, como lo decías tú, la interacción con los profesores y una alianza profesor-apoderado. O sea, es como una verdadera cadena de valor, ¿no? Está todo unido. Aquí no hay, aquí el profesor no es tu enemigo, porque también pasa un poco eso. Sí. Ahora, lo bonito, aparte de destacar el modelo finlandés, también es ver cómo esto se puede implementar en Chile. ¿Se logra en Chile, la pregunta? Sí. Pero de que empiece la educación a los 7 años, no. No, pero hay algunas cosas que se llaman aulas finlandesas. Estamos hablando de los colegios municipales de Temuco, el Andrés Bello, Arturo Prat, Santa Rosa y Boyeco. Y nos encontramos con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, quien nos va a contar un poquito más de este programa que van a implementar. Hola, alcalde, ¿cómo está? Hola. Buenas tardes. Saludar a todo el estudio, Elena, Margot, Yamila y María José. Gracias por este contacto y hablar de un tema que es muy importante como la educación. O sea, muy importante que ustedes vayan a implementar un sistema que ha sido tan exitoso también. Cuéntenos un poco cómo nace esta iniciativa, cómo la van a implementar, cómo se han capacitado. Bueno, nosotros asumimos hace aproximadamente 1 año, 8 meses. Yo soy hijo de profesores, por tanto tengo plena comprensión de la importancia de la educación. Nosotros somos sostenedores de 49 establecimientos educacionales en Temuco, más 27 jardines, BTF. Por tanto, lo que nosotros administramos son establecimientos y tenemos más de 15.000 alumnos en nuestro sistema educacional. Y en concreto, estos 4 colegios en los que se va a implementar, ¿por qué los eligieron? ¿Cómo los eligieron? ¿Y qué parte de esta implementación es la que se va a iniciar ahora con estas aulas? Nosotros cuando llegamos fuimos inmediatamente a la Embajada de Finlandia a conversar con la embajadora. Le manifestamos nuestro interés de cómo podíamos traer a Temuco el sistema educativo finlandés. Tuvimos una acogida muy grande de parte de la embajadora y su equipo. Nos colocó en contacto con una institución que se llama Plus Finland. Ellos vinieron a la ciudad, hicieron un diagnóstico aproximadamente durante 6 meses y llegamos a la conclusión que teníamos que establecer un piloto para que paulatinamente este modelo fuera creciendo en los establecimientos educacionales de Temuco. Estamos partiendo recién con 4 escuelas, principalmente una, y esto quiero destacarlo, que es Boyeco, una escuela rural, donde antiguamente se ubicaba un vertedero que afectó mucho a más de 32 comunidades mapuche. Es una escuela que tiene sobre 200 alumnos, todos son parte de comunidades del sector.
Tenemos otra escuela en Pedro Valdivia, que es un sector bastante vulnerable de nuestra comuna, otro en el sector La Esquila y otro en el centro de la ciudad. Son 4 escuelas aproximadamente, está focalizado en 500 alumnos que tienen ejes principales. El primero eje que nos plantearon desde estos profesores finlandeses es que el profesor tiene que ser comprendido como un agente de cambio, que el alumno, ¿no es cierto?, tenga la comprensión del respeto, de la autoridad, pero que entienda que quien tiene delante del aula es una persona que le va a permitir adquirir conocimiento para que ellos también se vayan convirtiendo en agentes de cambio en sus territorios, en su aula de clase. Después nos incorpora un elemento fundamental, que es la innovación y la tecnología. ¿Cómo nosotros hacemos que la educación municipal, que muchas veces es bastante, ¿no es cierto?, no sobran los recursos, cómo lo que tenemos lo podemos ocupar en innovación y tecnología, y nuestros alumnos, nuestras alumnas comprendan que la educación tradicional también se puede innovar, también se puede utilizar otro elemento importante para hacer esto más entretenido. ¿Alcalde? Porque al final del día, ¿sí? ¿Cómo está? Buenas tardes. Oiga, alcalde, es que yo le quería preguntar así como en la práctica, porque uno habla mucho, yo me dedico a hablar de innovación, entonces uno habla de innovación y la gente ve la tecnología y la innovación como muy lejana. ¿Qué cosas prácticas se hacen precisamente para poder innovar y hacer de esto un aprendizaje entretenido, como usted estaba diciendo? Bueno, primero de todo, claro, efectivamente aquí no estamos creando algo que vamos a traer tecnología casi norteamericana, sino que generalmente se utiliza las tablets, pero de otra forma educativa. O sea, no es solamente aprender conductivamente, que a ti te pasaban un listado, tú te lo tenías que aprender de memoria y después llegaba el profesor y te interrogaba y tú, según la cantidad de lo que memorizaste, tenías una nota. Sí. Acá es una comprensión holística de los diferentes elementos que componen el entorno donde se ubican las personas. Y en eso también van los juegos. Nosotros en la Escuela Boyeco creamos un juego para aprender y conservar el mapuzungún, que también está dentro de los planes de este proyecto finlandés de poder recuperar en las comunidades, en el sector de Boyeco, que está desapareciendo el mapuzungún. Entonces, esta tecnología también nos sirve a nosotros para crear un juego y para que los niños mapuche también tengan su lengua de sus ancestros. Y eso les parece excelente a Finlandia. Finlandia tiene muchos dialectos, todos son de alguna u otra forma aprendidos y les permite a ellos también conservar ciertas tradiciones. Pero no todo, porque las escuelas también, nuestras escuelas urbanas, también utilizan tecnología para aprender a través del juego, aprender a través de otros elementos no conductivos como son comúnmente las salas de clase. ¿Sí? ¿Cómo fue la recepción que han tenido tanto los alumnos como los padres también con esta nueva iniciativa? Yo escuchaba a alguien, no alcancé a identificar una de las 4 que está ahí, que dijo algo muy cierto. No podemos pensar, los padres y las madres no pueden pensar que uno deja a sus niños en la escuela y son los profesores, los cuidadores y quienes son parte del 100% de la educación. El sistema finlandés incluye fuertemente a la familia. La familia tiene que hacerse parte del proceso educativo, no solamente en la elección donde quieren estudiar, donde quieren que ellos estudien, sino que en el proceso educativo de sus hijos y hacerse responsable también de lo bueno y lo malo. Ustedes hablaban del bullying. Si tenemos un proceso de bullying en una de nuestras aulas, como se denomina la aula finlandesa, nosotros tenemos que abarcar no solamente con la persona que ejerce el bullying, sino con el entorno y hacerlo a todos responsables, que al final todos tienen que comprender que el accionar de una persona y la tolerancia de permitir eso perjudica no solamente a la persona que se le hace bullying, sino que perjudica a toda la aula, a toda la sala y finalmente a todas las alumnas y los alumnos. Aquí la corresponsabilidad de la educación es tanto en el aula finlandesa de este piloto, pero también en la casa de donde viene el niño o la niña o el adolescente para poder mejor comprender sus responsabilidades que tiene que tener. ¿Qué hicieron los padres y las madres? Quedaron maravilladas. Lo único que quieren es que esto parta lo más pronto posible. Estamos partiendo paulatinamente porque todo proceso educativo tiene que ser de forma responsable. O sea, no podemos llegar de un día para otro y establecer una metodología que en Chile no se utiliza. Por tanto, tenemos que ser responsables y por eso hemos partido con 490 alumnos, que son aproximadamente 20 aulas, que son muy importantes para nosotros en sectores bastante vulnerables y que también queremos ejercer como ejemplo y agente de cambio a esta aula para las otras que después se van a ir incorporando en sus colegios. Finalmente sean el ejemplo. Es decir, yo también quiero ser aula finlandesa
Y para eso tenemos que trabajar y comprender lo que se está haciendo Alcalde. al lado, cruzando una pared, ¿sí? Bien cortito porque ya tenemos que cerrar. ¿Han tenido que traducir algunos textos del finlandés al español o al mapudungún o han tenido que adaptar algunos contenidos a nuestra realidad? No, nosotros, este sistema viene todo en español. Perfecto. Finlandia lo tiene completamente traducido y adaptado también, porque nosotros tenemos que comprender que hay cierta idiosincrasia, ciertas costumbres nórdicas que no son parte de las nuestras. Ellos también comprenden eso y también lo adaptan. Y por eso hacen un estudio bien acabado al inicio, un diagnóstico que les permitió a ellos acceder, primero que todo, a trabajar con la Municipalidad de Temuco y comprender que no solamente era lo urbano, sino que también lo rural. Y por eso tenemos una escuela rural y 3 urbanas. Y pretendemos ir creciendo cada vez más en este piloto que nos hace sentir bastante orgullosos, porque estamos tomando ejemplos positivos. Al final del día, no tenemos para qué estar inventándolo todo. Si existe un buen sistema, tenemos que tomarlo, imitarlo, adecuarlo, y lo bueno se queda en nuestra escuela de la Municipalidad de Temuco. Muchas gracias, alcalde. Muy clara la información y gracias por compartir este nuevo proyecto. Esperamos también pronto tener algunos resultados que puedan compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Cuando quieran un tiempo más, me pueden invitar y a dar conclusiones de los estados de avance que nos van a ir entregando prontamente. Chao, alcalde. Un abrazo a las 4. Buenas tardes. Súper interesante. Bueno, y vamos a seguir.